Y por suerte estamos con Axel Kicillof, diputado del Frente para la Victoria, es ministro de Economía. ¿Cómo le va, Axel? Darío Villarroel lo saluda. Buen día, Darío, ¿cómo estás? Muy bien. Supongo que a través de tuteo, porque bueno, Dale, no digo que puede ser mi hijo claro. porque me va a triar de viejo, pero más o menos. Tenés una No, cara de pero pibe bárbara. tengo 45 años. Y parece mucho menos, Axel. ¿Leíste el fallo, o al menos a través de tu abogado, Sí. porque quien te habla es No, abogado, leí. y las 40 carillas, la verdad que es como que a quienes yo consulté que tienen que ver con la familia judicial de alguna manera, y no le quedó muy claro qué es lo que dijo la Cámara, porque es como que te la debo en cuanto a la calificación penal, pero si querés, Bonadío, seguí adelante. Es más o menos lo que yo entendí, ¿no? Mira, yo creo que es puesto en un extremo casi caricaturesco esta cuestión de época de la politización de la justicia. Uh-huh. ¿Por qué digo en un extremo? Porque esta causa es como vos decís, ya estamos a una altura donde ha sido confirmado el fallo de Bonadío. Yo la verdad que no conozco a ningún jurista y a ningún abogado conocedor de cuestiones penales o de derecho administrativo que me haya podido confirmar que esto en algún país del mundo o en alguna otra situación histórica se puede considerar un delito, con lo cual es la politización de la justicia, pero además por el tipo de causa es la judicialización de la política económica. ¿Por qué? Y voy a tratar de ser claro con esto. Lo que empezó siendo una causa destinada a otro asunto, porque es una causa donde yo entendí políticamente en aquel momento, también política, siempre esta fue una causa política, con lo cual es muy raro, muy llamativo que avance en instancias judiciales, pero bueno, fue una denuncia originalmente pensada, diseñada, me da la impresión, para presionar, para conseguir la renuncia de Vanoli, claro, cuando ya era presidente del Banco Central, pero le quedaba mandato, cuando ya cambiemos, es decir, Macri prácticamente había una posibilidad muy cierta de que fuera presidente y que le pasara algo que en su campaña decía una cosa, pero en la práctica hemos visto otra, que era que la institucionalidad, digamos, las reglas, eran que el presidente del Banco Central tenía un mandato más largo, pero como tantas otras reglas e instituciones, cuando llegó al poder, después de hablar tanto de la República, la verdad que las mandó al desván del olvido, porque así como trató de nombrar jueces a través de un decreto simple, también quería cambiar al presidente de la Corte Suprema, entonces, al presidente del Banco Central. Por eso le presentan una denuncia a Vanoli por la operatoria de dólar futuro. Sí, además la denuncia la presentaron gente de la oposición. 3 diputados, sí, entre los que estaba Negri, estaba Pinedo. O sea que era una denuncia claramente política para presionar una renuncia. Después, finalmente, Vanoli renunció, dio un paso al costado. Claro. Y lo que empieza a hacer Bonadío, y esta es la operación que hacen también estos sectores vinculados de la cuestión mediática con parte del Poder Judicial, bueno, la convierten en otra cosa. Ahí lo que querían empezar a probar era que ya era la persecución más contra Cristina, y bueno, contra mí, digamos, también que estoy en esa causa, buscando probar que nosotros le habíamos vendido y habíamos beneficiado con dólar futuro a amigos nuestros, claro, a empresarios, a políticos, y bueno, entonces Bonadío empieza que a esa altura, por lo que yo he visto en la causa, no entendía muy bien cómo era la operatoria de dólar futuro, pensaba que era la venta de dólares, billetes, pero bueno, empieza a perseguir al mercado de futuros, que es un mercado privado, para que le dé la lista, y a revisar la lista a ver si encuentra un amigo nuestro. Es ahí donde ya, cambiado el gobierno, aparece la sorpresa de que los que compraron dólar futuro, que son muchos, incluyen a muchos actuales funcionarios del gobierno y del círculo de Macri, empresas, empresarios, CEOs, personas que están en el gobierno. Entonces nos buscaban a nosotros a ver a quién habíamos beneficiado, y se encontraron a ellos mismos con un agravante que originó otra causa, que es lo que vos comentabas recién. Claro. Que es que entre los que habían comprado dólar futuro y
se enriquecieron, con lo cual queda probado que no era para favorecer a alguien, para defalcar al Estado, para tener plata a nosotros, y queda claro que no es una causa contra nosotros de corrupción, pero parece una causa que sí es de corrupción, porque había señores que formaban parte del entorno de Macri, que compraron dólar futuro, después aparecen antes de ser funcionarios en las negociaciones, no sé por qué, digamos, con el mercado para ver qué precio le iban a fijar al dólar futuro si ganaba Macri, y después son funcionarios que hacen la devaluación. Claro. Y entonces ahí generan la ganancia. Y es ahí donde Bonadío les da el ok. Bueno, si hubiese un delito, ellos consumaron el delito, podríamos decir, ¿no? Pero además se beneficiaron ellos. Claro. O sea que ahí sí vos tenés un móvil claro. Personas claras, órdenes claras, y las reuniones que hubo surgieron en esta causa de Bonadío, porque la gente del mercado de Rosario, que es el que maneja el dólar futuro, con nombre y apellido mencionó a funcionarios actuales del gobierno, Caputo, el secretario de Finanzas, Quintana. Mencionó también a Quintana, como que participaron de reuniones antes de ser la autoridad, ya fijándose el precio de lo que iban a ganar. Y de esto, perdóname, de esto hay otra causa que tiene el juez federal Luis Rodríguez, que debiese estar en el mismo camino, porque si no, unos sí, otros no, para mí no hay ningún delito, pero obviamente... Ni procesamiento, ni allanamiento, ni embargos, nada, y esta otra, entonces ¿en qué se convierte esta causa? Por eso digo que es el extremo del ridículo. Se convierte en una causa que le he hablado con juristas, le he hablado con la gente que inició la denuncia, le he hablado con miembros de hoy el oficialismo, de la política, y la verdad que la causa no tiene ningún gollete y tiene aristas, costados realmente muy alarmantes. ¿Por qué? Porque hoy la causa de Bonadío es prácticamente incomprensible. Lo que está acusándonos Bonadío no es de habernos beneficiado, no es de haber beneficiado a un tercero en particular, porque si no tendría que referirse a esta gente como si fuera parte de lo que se complotó en aquel momento para vender dólar al futuro después de evaluar, sino que lo que está jugando Bonadío es una política macroeconómica que efectivamente hizo el Banco Central, que fue sostener el dólar a determinado nivel e impedir una devaluación, impedir una corrida que, bueno, hubo varias corridas en el gobierno de Cristina, y bueno, esta era otra al final del gobierno vinculada a la cuestión electoral, pero querían forzar una enorme devaluación. Con lo cual es una cuestión de política económica, son instrumentos válidos, y yo creo que no entienden mucho, ya esto es un poquitín más técnico, pero no entienden mucho qué quiso decir la Cámara, porque lo que dice la Cámara es que el Banco Central, según su carta orgánica, según su estatuto, puede intervenir en un mercado, pero en un artículo dice que tiene que intervenir al precio de mercado, ¿no? Es una cuestión técnica. ¿Para qué lo dice el estatuto del Banco Central, su carta orgánica? Porque el Banco Central no puede hacer una operación cualquiera, con la tasa de interés, con el tipo de cambio, con lo que sea, y venderle, comprarle a alguien afuera del precio que está fijado en términos generales, digamos. No le puede vender a uno más barato, a un tipo, a un banco más barato, más caro. Por eso dice precio de mercado. Pero ellos lo interpretan de una forma absolutamente caprichosa e insostenible, que cuando el Banco Central interviene, si interviene no lo puede hacer fuera del precio que se fijaría sin la intervención del Banco Central. Y yo, esto que parece un trabalenguas, te lo quiero explicar porque es el nudo jurídico que quedó después de habernos buscado una causa de corrupción. Hoy no la tienen, o sea que el procesamiento no es por corrupción, sino por algo que llaman administración infiel, pero con un objetivo poco claro, porque no sé qué ganaríamos si no hubiera sido una política pública, que a ellos les puede gustar o no, pues lo que quiera, pero digamos no la pueden llevar a la justicia penal. Y ahora te explico también por qué no la pueden llevar a la justicia penal desde mi punto de vista, pero la verdad que lo que dicen es que el Banco Central interviene, digamos, para subir la tasa de interés, como está haciendo hoy el Banco Central, que ha puesto las LEVAC por el cielo, ¿no? Claro. Pero dicen, si interviene tiene que hacerlo a precio de mercado. Ahora, si el Banco Central interviene es para modificar la tasa de interés, no para dejarla al precio de mercado. O sea que es imposible pensar que toda intervención del Banco Central tiene que ser al mismo precio que había si no interviene. O sea que es un absurdo jurídico que tiene como resultado que el Banco Central no debería nunca meterse en ningún mercado, hacer nada, o sea, no ser un banco central, ser un banco comercial. Es judicializar la política económica. En el caso nuestro, y para que lo entienda todo el mundo, hubo unos intentos muy fuertes de corrida y el Banco Central actuó en diferentes mercados para evitar una devaluación muy fuerte.
Cuando lo hizo, actuó y puso su plata, obviamente, como hace siempre el Banco Central, que ellos dicen que fueron 50.000 millones de pesos y dicen que eso estuvo mal gastado o ilegalmente gastado. Ahora, la verdad es que después vino el gobierno Macri y devaluó. Recuerden, ya es más de política económica también, pero creo que es de la historia reciente y además nos afecta hoy en el presente. El Banco Central evitó una devaluación el año pasado, en 2015, porque todos decían que el tipo de cambio estaba atrasado, en particular los sectores concentrados exportadores. Está atrasado el tipo, y los sectores financieros. Querían una devaluación. Muchas veces en la Argentina algunos sectores tratan de forzar una devaluación. El PRO, los economistas del PRO dijeron, sí, es verdad, está atrasado el tipo de cambio. Después llegaron al gobierno y devaluaron como un 60%, 50%, ¿no? A 15, ponen que estaba 9, 60, 15, ponen el 50%. Y la devaluación esa se fue entera a los precios, que es lo que ocurrió y lo que vemos hoy en la economía argentina, que hubo una inflación que el propio gobierno está marcando el 45%. O sea que devaluaron, se fueron a precios, y hoy tienen a todos los mismos sectores que nos reclamaban a nosotros una devaluación. El otro día Cristiano Ratazzi pidió $1 a 18, lo piden las ojeras. Es decir, que de nuevo están pidiendo todos una devaluación. Claro. ¿Qué está haciendo el Banco Central? Evitándola, ¿cómo? Subiendo la tasa de interés, poniéndola altísima. Va a gastar 200.000 millones de pesos en mantener la tasa de interés más alta que lo que sería, ¿para qué? Para que los sectores que tendean pongan la plata de interés en lugar de comprar dólares y hacer una corrida. Es de manual lo que están haciendo. Sale una fortuna de plata. Es una función del Banco Central. Yo puedo no estar de acuerdo con esa política, pero sería difícil decir que es un delito porque gastaron mucha plata en mantener la tasa de interés alta. Mirá que esta tasa de interés alta está fundiendo al país, porque es un poco el lío que hay con las LEVAC y con que es mejor. Mira, dos bicicletas armaban. Una de los empresarios locales que ponen la tasa de interés y eso le da más plata que cualquier inversión, cualquier negocio. Y segundo, los de afuera, que entran con dólares, los ponen en esta tasa de interés en pesos y después se llevan los dólares. Haciendo una bicicleta que solo equiparable a la época de la bicicleta financiera de la dictadura. Axel. O sea que, sí, adelante. ¿Qué tal? Romina Calderaro. ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo andás? Muy bien. Hablando de Pinedo denunciante en esta causa, ¿qué sentiste cuando dijo que 83.000 pesos no le alcanzan para vivir en este contexto, ¿no?, de ajuste para el pueblo? Sí, no, me parece que ya el PRO viene hace rato. Se subieron las dietas de la Cámara de Diputados y Senadores. Esa es una decisión que toma la Cámara. La han hecho con diferentes modalidades, por eso yo... pero no se ha discutido. Después nosotros pedimos en una sesión que se discutieran los sueldos y los aumentos, porque queríamos ver, la verdad que hay un elemento que tiene que ver con los viáticos de los que viven afuera, con los pasajes de los que nos dan pasajes para viajar. Es un sistema que existe en la Cámara hace un montón. Claro. Bueno, no es el caso ni veo que sea una declaración afortunada en la situación económica actual. La verdad que no, yo creo que estamos todos, nosotros particularmente en el Congreso, peleando para que se reabran las paritarias, porque justamente es lo que decía recién. Había una devaluación del 50%, claro, una inflación del 45%, sueldos, salarios, jubilaciones, becas, asignación universal, nada se movió por encima del 30%. En algunos sectores muy particulares alguna paritaria que terminó en 32, 33. Es decir, claro, que estamos en una situación donde todo el país perdió 10 puntos de poder de compra como mínimo, algunos 15, y algunos perdieron también mucho más que eso, pero perdieron el laburo. O sea que están ganando cero con toda la inflación que han producido y sin ningún tipo de salvaguarda para los sectores populares. En ese sentido a mí me parece que la dirigencia política, bueno, nosotros acompañamos cuanta marcha hay, ni hablar que votamos la ley antidespidos, que nos hemos opuesto al presupuesto porque consolida una caída salarial, que además no solo es mala para cada uno de los trabajadores argentinos, no solo es un desastre individual y digamos de vida de que es despedido, sino que además está destruyendo lo que había sido el motor más importante de la economía argentina, claro, que era su mercado interno. Entonces hoy tenemos a Trump, por ejemplo, que gana y ya está hablando de que va a romper todos los tratados de libre comercio, ¿no? Lo vino diciendo
la campaña. Es decir, un mundo que se cierra, quiere decir que nadie nos va a comprar a nosotros nada, no se puede esperar eso si uno sigue en esta línea de razonamiento, y a Macri se le ocurrió que era momento de hacer más flexibilización laboral, caídas salariales, mejorar la competitividad, lo llaman ellos. Han cerrado un montón de pymes, ahora están, bueno, el sector textil está en una crisis tremenda, los indicadores industriales dan las peores cifras de pasando, digamos, casi 2 décadas. Entonces, estamos en una situación de emergencia, y donde la emergencia es justamente la caída de los salarios del conjunto de la sociedad. Con ese tipo de reclamos tenemos que estar nosotros consustanciados, pues la verdad que nos votaron para eso, claro. no nos al frente para la victoria. ¿Te puedo hacer una pregunta de color para aflojar un poquito? ¿Es sábado de ex alumna al Buenos Aires a ex alumno al Buenos Aires? Sé que estás muy en contacto con los chicos. Bueno, acabamos de ganar el centro estudiante. Por eso, sí, lo sé. ¿Te llevaste alguna materia? Edad del primer beso y nombre de la chica, si diste la vuelta olímpica y profesor favorito. No me llevé ninguna materia. Bueno, fue una chica, pero que no era del colegio. Ah, mira. Original. Así que, sí, no era de la secundaria, sí, era amiga de unos amigos. Y fue mi primera novia después. Se llamaba Malena. Malena. ¿Vuelta olímpica? Sí, claro. Espero que no estén escuchando ahora los presentadores, pero fue una vuelta olímpica, una de las primeras con la vuelta de la democracia. No fue violenta, fue folclórica. Zurdito. No, pero lo hizo todo el año. Mira, te digo que conozco a muchos que no comulgan con estas cosas, ideológicamente, pero sí, dieron la vuelta olímpica, que era una tradición que yo no sé ahora en qué estado está la tradición, pero en nuestro caso, mira, cuando yo empecé el colegio en el 84, primavera alfonsinista, vuelta a la democracia, se hizo la primera vuelta olímpica después de mucho tiempo, porque la dictadura no se había hecho. Y bueno, entraron un auto al colegio, un fitito, digamos. Fuerte al medio esta, claro. En el medio del colegio. No, bueno, y la verdad que no hubo ni acto de violencia, ni se había acordado, entiendo yo, con las autoridades. Era como un día de festejo, no era un día de choque ni de ningún problema particular. O sea que después yo sé que hubo años donde hubo muchos inconvenientes, pero me parece que es una tradición que no sé cuánto tienen, por mucho tiempo en ese colegio, como hay otras en otros colegios, y se puede encauzar hacia algo que participe todos los claustros, no es algo que tiene que verse como algo violento, ni tiene que ser. Axel, no sé si habrás leído un tuit que escribió Luis Delía respecto de tus declaraciones sobre lo que había dicho Esteche y esa declaración a propósito de la justicia y los jueces respecto de Cristina. ¿Tenés algo para decirle? No, yo hice una declaración muy general porque la verdad que no había estado siguiendo la cuestión, y hablando en una radio, creo que fue con Tenenbaum, me dicen que era una declaración de violencia, qué sé yo. Yo la verdad que mi punto fue, yo no estoy a favor de la violencia, y después empecé a enumerar, porque es verdad, pero empecé a enumerar todos los actos que yo considero de violencia política que está engendrando el gobierno de Macri, claro, ¿no? Desde la detención de Milagro Sala a un montón de hechos que yo ya no considero aislados, de represión a protestas sociales, el protocolo antipiquete para empezar, pero eso no se ha aplicado mucho, pero también ha habido, en casos de locales, tanto de Nuevo Encuentro como de otras organizaciones, ha habido locales baleados, ha habido una militante acá de la Cámpora, de muy cerca de donde yo vivo, por Parque Chas, que también recibió balazos ella en el brazo de un desconocido. Todavía eso está denunciado y estamos esperando que lo resuelva la justicia. Es decir que hay un clima de violencia política, o un peligro de violencia política, que yo he visto que desde muchos, que no es precisamente nuestra fuerza la que lo incita o lo genera. Sí es cierto que después están tratando de ponernos en ese lugar como era en aquel momento, con lo cual yo hice una
una aclaración muy general sobre mi posición con respecto a la violencia política, que es repudiarla, y la verdad que lo primero que dije es que en la práctica lo que hemos visto es que nuestros militantes son los que han sufrido palos y en algunos casos balazos, así que la verdad que repudio la violencia en todas sus formas, es todo lo que dice. Axel, te mando un abrazo y te agradezco que hayas tenido tanta gana de hablar tan tempranito. Ya desayunaste, ¿no? Estoy tomando el mate en este preciso instante. Perfecto, acá también pero no, estamos un placer, tomando. además me interesa de nuevo decir lo que ustedes planteaban justamente, que esta es una causa que si se empieza a juzgar desde la justicia penal las decisiones políticas económicas, hoy Macri, Pratgate, Sturzenegger, por lo que están haciendo con la tasa de interés, Claro. que parar que el aumento del dólar, que lo han hecho desde el principio de su gobierno, a veces poniéndola a 38 y gastando una parva de plata. Pero si eso es materia de justicia penal y esto sienta el precedente de que ahora las decisiones de política económica se va a ver cuánta plata salieron y se va a ver si le gusta o no a un juez cuál es el valor del tipo de cambio, bueno, va a haber que trasladar el Ministerio de Economía a Comodoro Pi, que decidan ellos el tipo de cambio. Yo creo que esto, tengo entendido que también ha alertado a las actuales autoridades del Banco Central que están practicando regulaciones y interviniendo en las variables. Y bueno, si agarra un juez y dice a mí no me gusta, porque está mal este tipo de cambio, gastaste un montón de plata, y van a terminar en cana Macri, su ministro de Hacienda, su presidente del Banco Central, con el mismo criterio que ahora están aplicando. Por eso yo creo que esto es realmente aberrante desde el punto de vista del derecho, y creo que es una persecución política, y creo que es particularmente un intento, como otros tantos, de proscribir a Cristina, de perseguir a la oposición y de proscribir a Cristina. Así que la verdad que jurídicamente me detuve un poco a hablarlo y me parece, les agradezco mucho porque sé, Darío, que es un programa que se mete a fondo en estos temas. Tal cual. Mirá, te despido ya y sería como el gobierno de los jueces, con lo cual sería muy peligroso. Y en el fallo, si lo leíste, hay algo que los jueces nunca deben poner y los abogados tampoco. Para uno de los camaristas es de sentido común que Cristina o vos debieran saber el tema de lo que pasaba con la... De sentido común, es decir, Mirá, que la justicia salió por la ventana, ¿no? Estaría un rato hablando del tema, porque la verdad la forma en la cual una denuncia que era contra las autoridades del Banco Central por una atribución, una denuncia mal hecha, una denuncia política, una denuncia, todo lo que quiera, pero cómo terminan involucrando a Cristina, claro, digamos, y a mí como parte de su gabinete, la verdad que eso es otra segunda aberración que bueno, en un momento, obviamente, a buscar declaraciones, lo llamaron a Redrado a declarar, a todos a Fábrega a declarar, para decirle si él todo lo que hacía era por orden de Cristina y no tenía independencia y mía, y todos contestaron lo mismo, no, mire, yo no puedo porque era presidente del Banco Central, tengo la autonomía. Es un fallo al margen de los testimonios, está bueno, pero no tiene ninguna prueba, digamos, es un tiro al aire, que bueno, que la han invocado, y creo yo que esto va a pasar a los anales de las causas por las consecuencias de involucrar a cualquiera por necesidad política y por las consecuencias de armar una causa y una discusión que juzga una política económica, que además todo lo que usan de política económica y de teoría económica para discutir con nosotros, porque mira, la devaluación se hizo y empobreció a millones de argentinos y no mejoró la competitividad de la economía. O sea que la verdad que para colmo los hechos no muestran que el juez quería que nosotros aplicáramos las políticas económicas liberales de Macri. No funcionan, son un desastre. Entonces nos están juzgando finalmente porque no hicimos la política que a ellos les gusta. Y ellos la hicieron y hoy tenemos al país en un desastre económico. Axel, te mando un saludo.